nosotros no somos pobres, nosotros somos ricos porque aquí en Guatemala hay mucha riqueza. A que nos estén saqueando, esa es otra cosa. Uno no sale de su país porque quiere, o sea, porque lo obligan realmente, porque si yo tuviera un trabajo allá, pues yo no estuviera aquí. Y que realmente no han respetado nuestras consultas comunitarias como lo hace el convenio 169. Ver en dónde están las fugas de esas personas corruptas que están permitiendo las deforestaciones, que están dando los permisos para las mineras, que están dando, que a la hora de poder dar más extensiones para que se siembre palma, o que permita deforestar. El impacto de ese saqueo que hay aquí en Guatemala, eso es lo que ha hecho a que muchos de nuestros hijos se han emigrado para el norte.